Gonzalo, ¿cómo te va? Nicolás Menicini aquí. ¿Qué tal? Buen día, Nicolás, ¿cómo estás? Bien, qué placer saludarte. Primero, preguntarte, como economista, si se quiere, qué significado tiene este acuerdo para vos, cómo lo ves. Imagino que genera mucha confianza también ahora en la Argentina, en el mundo, ¿no? Empieza a verse con otros ojos que Argentina pueda lograr este acuerdo con la deuda. Yo creo, Nicolás, que este era uno de los grandes desafíos, ¿no? Para este año, que se demoró, tal vez más de lo esperado, pero que finalmente se acordó. Creo que en términos que dan cierto grado de tranquilidad a la Argentina, y que obviamente genera una renovación de expectativas que a veces en la economía es fundamental para que todos empecemos a pensar con un horizonte un poquito más largo que, por ejemplo, el que teníamos la semana pasada. Esto genera en distintos sectores de la economía, después iremos Ujú. puntualmente a hidrocarburos, Sí. eh, la posibilidad de esperar una reactivación, la posibilidad de tener alguna tranquilidad respecto de la política cambiaria, de la posibilidad de recibir inversiones y que sobre todo los actores extranjeros tengan algún grado mayor de confianza. Ujú. Bueno, entonces tema vaca muerta, tema hidrocarburos, cae bien, digamos, este acuerdo en el hecho de poder generar una reactivación, como decía el gobernador. ¿Lo ves así? ¿Lo ves posible? Sí, sin duda, yo creo que esta es una buena noticia, por no decirte una excelente Ujú. noticia en el mediano plazo, en el largo plazo. La verdad es que a ver, digamos, en la historia contrafactual, ¿no? O sea, si pensamos en qué hubiera pasado si íbamos a un default o Sí. consolidábamos eso, eh, digo, a ver, y para ponerlo en palabras más llanas, cuando uno entra en default, la posibilidad de recibir inversiones, sabiendo que, digamos, esos dólares muy difícilmente puedan volver a las casas matrices, se hace imposible. Y en el marco de Vaca Muerta, donde dependemos de las inversiones extranjeras para volver a niveles de actividad que teníamos tal vez el año pasado, sin duda es una noticia fundamental, te diría, Ujú. sobre todo eh, por esto, ¿no? Porque las empresas están pensando en que van a poder volver a recibir financiamiento externo, las Ajá. nacionales y las internacionales, con algún grado mayor de tranquilidad, poder invertir en el país y saber que la situación de la divisa extranjera, del financiamiento y de la posibilidad de entrar dólares y sacar dólares está más aceitada que hace unos días. Claro, imagino que eso es clave, ¿no? Para las empresas grandes, las multinacionales, que son las más importantes quizás aquí en la Argentina, el hecho de tener la tranquilidad en la inversión. Eso se va a notar. Ya, yo creo que en los últimos análisis lo que decíamos es, digamos, hay tres problemas en la Argentina para reactivar Vaca Muerta. El primero es la demanda local, con la cual, digamos, que es la que consumía gran parte de lo que se producía en el país. Ese tema todavía lo tenemos que seguir trabajando, tiene que ver con las restricciones de movilidad, toda la cuestión que tiene con el COVID. El segundo punto es la competitividad de Vaca Muerta que a otros yacimientos del mundo, que ese es el que hemos venido trabajando, y creo que en este factor determinante para el desarrollo de Vaca Muerta se ha avanzado muchísimo y hay que avanzar más. Y el tercero era las cuestiones que tienen que ver con Ujú. la deuda, atado a esto las restricciones de movilidad del capital invertido. Me parece que es un gran paso. Yo creo que en el mediano plazo esto es una excelente noticia, que no deja de quitar los problemas y las urgencias que tienen las empresas Claro. de la provincia para llegar a este mediano plazo, ¿no? Ujú. Y ves también, me decías que las empresas nacionales van a poder pedir un préstamo ya también con otros ojos. Sin duda, a ver, yo creo que esto es, digamos, en particular, digamos, cuando el país acuerda su negociación de deuda soberana, que es lo que está sucediendo en estos días, que se anunció ayer, que falta concretarse, pero digamos, están todas las condiciones dadas. Hay dos actores fundamentales que solicitan habitualmente financiamiento internacional. Por un lado, el gobierno, a quien esto tal vez lo favorezca menos para acceder Ujú. al financiamiento internacional, porque digamos, recordemos que los términos en los cuales se planteó la negociación tiene que ver con
que esta es el límite de la sustentabilidad para el pago de la deuda, con lo cual de tomar nueva deuda haría de alguna manera, por lo menos en la intuición, de vuelta haría no sustentable la deuda. Con lo cual, digo, me parece que, y el otro actor fundamental son los actores privados. Y para los actores privados esto es una gran noticia, que me parece que van a ser los más favorecidos en el caso de salir a tomar deuda internacional. De hecho, algo de esto estuvimos viendo la semana pasada, digamos, donde, por ejemplo, Aluar salió a buscar financiamiento, y todo el financiamiento que recibió, digamos, la oferta de financiamiento que recibió Aluar en otro sector, pero digo, para las grandes empresas esto es muy similar en todas las industrias, todas las ofertas fueron de carácter nacional. Y a veces ir al mercado internacional a buscar financiamiento reduce los costos en función, primero, de que es una empresa la que lo está solicitando y no es el Estado con todos sus vaivenes políticos, y además en competencia en el mundo, cuando hay un exceso de liquidez y las tasas están muy, muy bajas. No sé, Gonzalo, si tenés por ahí los números claros, no te quiero preguntar muy puntualmente, pero a ver, el canje es por 66.300 millones de dólares. ¿Recordás de cuánto era la deuda? Mira, creo que es de 110.000 millones, ahí está incluido, o sea, en el total de la deuda está incluido lo que se le debe al fondo, ¿no? Ajá, claro, claro. Con lo cual, mira, para darte un número y no números exactos, Sí. a riesgo de equivocarme, esto corresponde al 80% de la deuda con privados. Ajá. En los bonos para los próximos de vencimiento para los próximos 7 años. Ajá, próximos o sea, 7 años. Digo, no está incluido el bono a 100 años en esta renegociación de deuda, por ejemplo, ¿no? Claro. Es la reestructuración de deuda para los próximos 7 años. Pero básicamente Argentina termina pagando más, obviamente, de lo que tenía de deuda, eso sí. Bueno, a ver, hay una quita de capital mínima del 7% en valor actual, y hay una renegociación en plazo. A ver, digo, ¿va a pagar más? Sí, pero en valor hoy va a pagar menos. Ajá, claro. ¿Tá? Cuando hacemos las cuentas, digamos, cuando hacemos las cuentas de cuánto debe uno siempre tiene que ver no solo cuánto va a pagar, sino cuánto valdría esa deuda traída hoy, en este caso, en dólares. Bueno, un día con muchos cambios también, por lo que estoy viendo, la bolsa argentina sube, el dólar, por ejemplo, lo que es la brecha del blue con el oficial baja, digamos, un acuerdo de esta magnitud, bueno, genera estos movimientos también económicos. Sin duda, y como te decía al principio, o sea, tiene mucho que ver con las expectativas. ¿Cuáles son las expectativas que tiene la gente respecto de, sobre todo en este caso, del futuro cercano? No vamos a dejar de tener una pérdida del PBI del 10%, sí, pero sí las condiciones están dadas para que el gobierno, por un lado, tenga mayor flexibilidad, y para que las empresas de vuelta empiecen a pensar en que pueden invertir en la Argentina, y eso genera como una expectativa a futuro. Con lo cual, digamos, lo primero que se ve es algún aire de que las cuestiones en todos los sectores, por eso la bolsa sube en general, sí, principalmente en el sector financiero, en el sector energético, digamos. Podemos ver, digamos, las acciones de Banco Galicia, Banco Macro subiendo 15% en 2 días, lo mismo para lo que son las acciones de YPF, las acciones de Pampa Energía. Digamos, hay como toda una visión de que uno de los grandes nudos que tenía Argentina se soluciona. Y, digamos, y por otro lado, aumentan también las expectativas en las empresas que tienen que ver con el consumo, en función de esto, ¿no? Digamos, hay algunas actividades motoras de la economía que piensan que se van a poder desarrollar de otra manera. Y me parece que además hay algún grado de optimismo en términos de que esto no va a ser tan antimercado para algunos, o va a ser más promercado de lo esperado para otros, ¿no? Depende de qué lado de la brecha estén,
y esto hace que el clima de negocios cambie y entonces se esperen mejores resultados. Por último te pregunto, volviendo al tema Vaca Muerta, ¿cuándo pensás que puede empezar a verse esta reactivación? ¿Tiene que pasar mucho tiempo? ¿Esto es de alguna manera, no sé si automático, pero ya puede empezar a notarse? Yo creo que se va a empezar a notar en los próximos 60, 90 días. Como todo, la industria es una industria pesada y cuesta levantarla, digamos. Yo no creo que cambiemos la cantidad de equipos que había previsto subir al campo en los próximos 30 días. Digamos, yo creo que se va a empezar a ver un aumento del nivel de actividad hacia septiembre, octubre, pero de vuelta, en términos de vaca muerta me parece que hay algo clave, que es la demanda de hidrocarburos a nivel local, que tiene que ver más con el COVID que con la renegociación de la deuda, y la competitividad para poder exportar. Y ahí me parece que está la clave de la reactivación más rápida de vaca muerta. Si logramos, digamos, ser eficientes en poder exportar hidrocarburos que no vamos a poder consumir en el mercado local. Gonzalo, un placer, ha sido muy claro, muy amable. Saludos, Nicolás, muchas gracias. Un saludo.